El pacto fiscal prácticamente es la ley de coordinación fiscal y entra en vigor en 1980. Se acuerda que el 80% de los ingresos que estén coordinados, que prácticamente es el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto sobre automóviles nuevos y algunos otros más. El 80% se quede de la federación y regrese el 20% hacia los estados y municipios. Entiendo yo que continuar como estamos nos afecta, pero no tener un pacto fiscal nos afectaría todavía más. Sí. ¿Qué pasa si nos salimos, Ricardo? ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? Pues bueno, primero, la federación ya no nos va a mandar las participaciones que nos corresponde de ese 20% repartible a las entidades federativas. El estado que se salga. ¿Qué va a pasar? El gobierno federal se va a quedar con esa partecita de ese estado o de esos 2 o 3 estados que se salgan. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a quedar sin ese recurso. Y bueno, después dirías, bueno, pues entonces, ¿cómo va a subsistir el gobierno del estado si esos recursos ya no van a venir? Pues bueno, va a tener que crear nuevos impuestos. Sí, el Congreso del Estado tendría que crear otra fuente de ingresos que salen de las mismas bolsas de los nuevoleoneses. Exactamente. Van a salir de los mismos contribuyentes, de los mismos ciudadanos del Estado y tendríamos que estar implicados en una doble o triple tributación. ¿Por qué? Porque los contribuyentes seguirán pagando los impuestos que tenían convenidos en el pacto mientras no se mueva en el Congreso de la Unión. Y los empresarios o los contribuyentes, todos chiquitos, grandes y medianos, tendrían que pagar los nuevos impuestos que el Congreso del Estado en su momento decretaría. ¿Cuál sería una recomendación tuya, Ricardo? O sea, si tú estuvieras ahorita en la posición de renegociar o tener un escenario o replantear una nueva fórmula, ¿cómo la plantearías? Que se modifique la ley de coordinación fiscal. Y queremos que se modifique a que venga, primero, de ese 20%, que venga como estaba originalmente en los años 80, que se le siga privilegiando a la productividad, a la generación de riqueza, a la inversión en infraestructura y también que se le privilegie a la población y a la pobreza. Pero nosotros siempre hemos dicho, ok, hay que ayudar a los estados más pobres y con menos y más sensibles al problema financiero. Pues sí, pero le hemos dicho al gobierno, dáselos de tu 80%. Del 80% que recaudas en esa ley de coordinación, aplícales esos programas. Y les hemos dicho, a ver, en lugar del 20% que nos estás repartiendo, repártenos a todas las entidades el 30%. En lugar del 20%, reparte el 30%. Pero no nada más es, pues ya ahora reparte el 30%, es más dinero. No, ponle ciertas indicaciones y ciertos candados a ese 10% para que los gobiernos estatales inviertan ese porcentaje adicional, ese 10%, a infraestructura, a generación de riqueza, a carreteras, a escuelas. Que sea una fórmula que beneficie a los estados que más son productivos. Entre ellos, obviamente, está Nuevo León. Y una segunda propuesta es cambiar la fórmula de manera sencilla, que sea en lugar del 80-20, que sea 70-30, pero ese 10% que se está aumentando, no darlo en gasto corriente, sino darlo a los estados y a los municipios condicionado en reglas de operación que tengan que ver con obra e infraestructura productiva. Es correcto, Paco, porque eso que acabas de decir va a hacer que esos estados, conforme pase el tiempo, sean más productivos y desarrollen más riqueza y cada vez van a necesitar seguir invirtiendo más en infraestructura para ser más autosuficientes. Sí, generación de empleo, mayor productividad, subes el Producto Interno Bruto y no lo estás destinando en un gasto que sea meramente de nómina o de compras, de consumismo que no va a traer mayores beneficios para cada uno de los municipios y de los estados de la República Mexicana. Así es. Te agradezco mucho el tiempo, Ricardo, y te mando un fuerte abrazo y saludos en casa. Gracias, Paco.